¿Qué hay por ahí, Julia? He visto ahí ¿Otra plaza? Sí, una plaza. Invita a la interiorización, a la espiritualidad, a la recogimiento, tanto el templo como el Cristo. Esto es lo que vemos que ya ha inspirado su último aliento. Esta es una de las pocas piezas que se conservan antes de la guerra. De hecho, posiblemente el Cristo es de origen mallorquín y dataría de principios del siglo XVII. Es de autor desconocido, pero tiene parecido con otros Cristos de esa época hechos en Mallorca. Este Cristo antiguamente estaba en el gremio de en la sala de juntas del gremio de los cargadores de lana, que era un gremio de enorme peso en la isla. Igualmente, el tipo de ganado más que criaba en la isla eran ovejas. Había vacas, había cerdos, caballos, pero la oveja y el ganado ovino eran lo más importante dentro del mundo rural. De hecho, el principal producto exportador de Menorca era lana. Se exportaba en Italia, sobre todo en el norte de Italia. Es el gremio más numeroso de la isla eran los labradores, los payeses. Pero después había dos gremios, que eran los picapedreros y los cargadores de lana, que eran dos gremios con un enorme peso y una enorme masa de trabajadores. Era un Cristo que estaba en la sala de juntas del gremio, que no se conoce dónde estaba ubicado esta sala de juntas, pero en 1661 hubo una pertinaz sequía. El gremio decidieron, como en otras cofradías, en otras iglesias, decidieron sacar en procesión al Cristo, pidiendo agua. Lo llevaron en procesión a una capilla central de Arroch, que queda por el sur de Ciudadela, que no existe hoy en día. Volvieron de la procesión, dejaron al Cristo en la sala de juntas y al cabo de 2 días tuvo una sudoración milagrosa. Sobre todo el lado derecho del Cristo empezó a sudar. Avisaron a los responsables, vino gente, no es que no vieran uno o dos, lo vio mucha gente. De hecho, el Cristo lo trasladaron a la catedral, a los pocos días en la catedral, en 2 días consecutivos tuvo otras 2, luego lo trasladaron a la iglesia de San Onofre, una iglesia que fue demolida en el siglo XIX, que quedaba detrás del mercado. Ahí tuvo una sudoración más, luego volvió a la catedral, tuvo hasta 5 sudoraciones en marzo de 1661. Precisamente este marzo pasado se conmemoró el 350 aniversario de las sudoraciones del Santo Cristo. Se secó el sudor del Cristo con un trapo. Ese trapo lo guardaban aquí en un camerín que había puesto en esta esquina, metido en una funda de tela. Y antiguamente, cuando alguien enfermaba en Ciudadela, en muchos casos pues venían aquí a pedir prestado el trapo. O bien se lo ponían en las llagas, o bien se lo ponían bajo la almohada a los enfermos para ayudarles a sanar de esta manera. Entonces, una vez que se hicieron estas sudoraciones, el gremio de cargadores de lana pidió autorización para construir una iglesia exprofesa para el Cristo, y se construyó esta iglesia. Así que esta iglesia se construyó para albergar en ella a este Cristo, el Santo Cristo, ¿no? Compraron una vivienda que estaba en ruinas, que era justo aquí, y entonces, aprovechando la estructura de la vivienda, construyeron la iglesia. Se construyó en 4 o 5 años nada más, esta iglesia de estilo barroco. Tiene 3 tramos, como vemos, muy diferenciados. El primer tramo tiene una bóveda de frescos muy deteriorados por la humedad, pero su restauración sería realmente complicada. Vemos una fecha que no se ve del todo bien, pero por el 1667, son los años en que se construyó el templo. Luego tenemos el tramo central con la bóveda, con la cúpula con linterna, y tenemos el ábside del templo con la bóveda de cañón. Los 3 tramos son muy diferentes. Tampoco es completamente rectangular, hace un poco trapezoidal porque era la forma del solar, y esto además invita, porque cuando uno entra al templo, digamos que las líneas confluyen hacia el retablo y hacia el Cristo. ¿Qué les iba a decir yo ahora sobre todo esto? Bueno, recibieron la autorización para construir el templo y construyeron este templo. Luego pidieron autorización a Madrid para quedar exentos de impuestos.
Y la respuesta de Madrid fue que si ponían a la entrada de la iglesia un motivo religioso, ellos de pagar el tributo. Entonces luego al salir se fijan porque en la entrada de la iglesia hay un escudo que es de Felipe IV. Se puso el escudo de Felipe IV y así quedaron exentos de impuestos. Otra curiosidad, bajo este tramo del coro y de la bóveda de crucero hay una vivienda. El gremio de cargadores encima construyó lo que en un principio fue la nueva sala de juntas del gremio. Y que luego en el siglo XIX se utilizó como vivienda y hasta tiempo reciente. De hecho, creo que vive una persona ahí arriba que se encarga del mantenimiento y el cuidado de la iglesia. Aquí hubo seglares viviendo, aquí hubo comunidades de monjas, hubo concepcionistas, misioneras concepcionistas durante tiempo. Y es una curiosidad que tiene esta iglesia. La vivienda de arriba se accedería por la sacristía. Bueno, los ingleses vinieron en la Guerra de Sucesión Española. Murió el rey Carlos II sin descendencia, sin hijos. Entonces dos aspirantes al trono, un francés, un Borbón, Felipe de Anjou, y un Habsburgo, el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo de Austria, se disputaban el trono. Y Inglaterra, entre otros, apoyaban al archiduque Carlos de Austria, no por simpatía, sino porque la amenaza eran los Borbones. El enemigo era Francia para los ingleses, Luis XIV era el emperador más poderoso del mundo, y lo que no querían los ingleses es que un nieto de Luis XIV fuera coronado en el trono español y los Borbones incorporaran todo el imperio español a sus dominios, por eso apoyaban a la Austria. Y en medio de esa guerra, en 1704 decidió controlar Gibraltar. Aquí en Menorca había de los dos bandos, aunque había más partidarios del archiduque Carlos. Y el cabecilla de los partidarios del archiduque Carlos de Austria era un tal Miquel Saura de la nobleza ciudadana. En 1706 primero vino un ejército francés, Borbón, que decantó la isla del lado Borbón. Este Miquel Saura tuvo que huir de la isla, refugiarse en Barcelona en el exilio. Los franceses tiraron su casa a tierra. Se cuenta incluso que echaron sal en sus tierras para que nada creciera. 2 años después llegaron los ingleses y ocuparon la isla y la decantaron de los ingleses. Volvió este Miquel Saura y se le construyó este palacio para ayudar a los ingleses para suplir el que le habían derribado los franceses. Palacio que se vendió a la administración hace unos años a Pedro Alberca. En la mayoría de estos palacios tienen habido los propietarios, cosas de mantener. Hoy en día pues, la nobleza ya no cuenta con tantos servicios y las cosas ya no son tan grandes. Entonces hay muchos casos siguen siendo propietarios, pero las abren para cosas puntuales, para San Juan, para los familiares. Y lo que ha habido en los últimos tiempos ha habido varios que han venido los palacios. Bien, en algún caso las administraciones, hay uno por aquí detrás que van a en un museo, o en algún caso hay uno por el otro lado que se chupa en el interior. A veces también un añadido es el problema de las energías, entre comillas. Esa ya es la carretera que sale hacia Mahón, aunque ahora el último tramo más hecho solo de entrada, pero por aquí todo el resto en 46 kilómetros sería Mahón. La primera rotonda que vendría por aquí es la del caballo, las estructuras del caballo que veíamos cuando estábamos atrás. Vemos también el molino del Conde, del Conde de Torresaura, nuevamente sembraba mucho trigo en la isla, entonces las personas más había molinos, han ido desapareciendo muchos y otros se han replicado como este que es una cafetería. También hemos parado aquí un poco para mostrarles esta baldosa con este símbolo templario. Cuando la reconquista, el rey Alfonso III, la batalla contra los musulmanes fue en Mahón. Los musulmanes fueron derrotados. Y la
a nosotros nos gusta estas cositas. Este obelisco, según el guía, recuerda a la invasión turca. Cuando esta isla la invadieron los turcos. Y ese edificio es el ayuntamiento. Es una plaza grande. Y ahora mismo en el reloj del ayuntamiento son las 12 y casi media. Lo he preguntado al guía, pero me decía, aquí hay un bar, mira, allí al fondo. Pero tenemos vale que nos vayamos para allá, ¿no?